Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, ya esta semana, bueno, el día de ayer principalmente, se vieron y se comentó acerca de sistemas no lineales, ¿cierto? Eh, los sistemas o ecuaciones diferenciales no lineales son una familia muy grande que es mucho más compleja de estudiar que los sistemas lineales, que lo que hemos hecho las últimas semanas. Sin embargo, está relacionado y en un cierto sentido de que uno puede estudiar propiedades locales de los sistemas en general, no lineales, como si fuesen sistemas lineales. ¿Mediante qué? Bueno, ustedes probablemente estén tomando cálculo en varias y ahí han visto o han interpretado de alguna manera que la derivada describe localmente más o menos una función, ¿sí? Igual, depende igual del enfoque que haya dado el profesor, puede que haya ahondado más o menos en esto, pero una derivada, eh, al fin y al cabo, es, por ejemplo, tomar, a lo mejor tomamos este punto, como que la idea es que sea capaz de describir de buena manera la localidad de un punto, ¿ok? No sé, pónganme ahí en el chat si el profe ha hablado de eso o no. Encuentro que igual es como sube, es una intuición muy potente y yo creo que uno nunca deja de interpretar la derivada. Yo en mis cursos como que me vuelvo a hacer hartas veces la pregunta, ya, pero ¿qué es la derivada? Entonces, la derivada al fin y al cabo uno la puede entender de esta manera, ¿sí? Como esto que está acá. F', esto es F' de algo y F de X se parece a lo que sería la derivada de f de x aquí en este punto por x menos x barra. Bueno, realmente aquí hay que sumarle, no, mejor algo así. Realmente es así. Sí, está un poco extraño acá, pero lo que quiero decir es que si yo me desplazo acá un h, ¿sí? Como una distancia, esto lo llamo h, eh, como la derivada al final me da como información local del asunto, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que le quería comentar. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es estudiar sistemas no lineales. Vamos a escoger ciertos puntos de interés en estos sistemas que van a ser los puntos críticos. Sí, los vamos a despejar en esta clase también. Y luego vamos a utilizar, vamos a linealizar esa localidad, utilizar la derivada al final, como para estudiar localmente esto que está acá, y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si ese punto, si este sistema se aleja de ese punto, se acerca a ese punto, ¿cómo es eso? Ya hay como a ver, un ejemplo quizás. Eh, ay, no, eso no. Como más o menos, que como que hay muchas cosas que como que pueden ser introducidas acá, por ejemplo. Ah, ya también. Antes de esto, nosotros hemos estudiado problemas que son así, ¿no es cierto? ¿Cómo lo escribo? No, escribirlo así. X vector es igual a f de, bueno, t, x así, ¿cierto? Y hemos logrado encontrar, si así, x punto, por ejemplo, es igual a x de t y de t. Hemos encontrado x de t y de t. Sí hemos encontrado las trayectorias en sí mismas, pero estas variables a lo mejor a mí me interesa como me interesa estudiar esto como un sistema, entonces me interesa saber cómo varía una con respecto a la otra. Por ejemplo, si ustedes tienen una población de conejos y una población de algún, no sé, de aves de rapiña, estas como, no sé, ¿cómo se llaman? No sé, unas aves medias extrañas, entonces, conejos, ya, conejos digamos que es x de t, ¿sí? Bueno, o x, y acá, y no sé, o gatos salvajes, no sé, gatos. Sí, cosas que como depredador-presa. Aquí va a haber una dinámica de depredador-presa en la que tienden a suceder ciertas cosas, como que, por ejemplo, si yo empiezo tengo un punto inicial, aquí, donde podemos ver que hay mucho más gatos que conejos,
probablemente se terminen extinguiendo los conejos porque se van a ser consumidos y después los gatos también se van a extinguir porque no van a tener más alimento. Entonces esto como que más o menos se va a empezar a mover hacia allá. Sí, en este caso sería que con ese punto inicial, I de t va a empezar a ir a cero y X de t también va a ir a cero. ¿Sí? Eso es lo que indican estas flechas. Estas flechas indican como el avance temporal de esta dinámica. Por otro lado, si los conejos son mucho más que los gatos, probablemente los conejos se reproducen a una tasa tan alta que esta cuestión ya se escapa. Entonces, acá al medio, entre medio de esto, probablemente exista algo que a uno le interese estudiar, porque aquí al medio va a haber un cambio en el crecimiento de estas cosas. Quizás se hace como una especie de vórtice, no sé, algo así. Uno no sabe, uno puede estudiar eso, qué es lo que pasa, y puede encontrar puntos estables, porque quizás este sistema en algún momento puede estar en equilibrio y pueden convivir tanto gatos como conejos en este caso. Entonces eso es lo que a uno le interesa estudiar. A este punto le vamos a llamar punto crítico y va a ser el punto tal que tanto x' como y' sean cero, o sea, que ya deje de variar esto. Entonces, ha sido una introducción un poco larga, pero yo creo que va a valer la pena. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tengo un sistema ya, o sea, consideremos... ¿Me están siguiendo? Dígame ahí si me están más o menos siguiendo. Sí, súper. Sí. Entonces, consideremos, por ejemplo, el sistema x' de t y prima de t. Ah, no, hay otra cosa antes, que es los sistemas lineales autónomos y no autónomos. ¿Sí? Uno está trabajando en ya, estos sistemas no lineales y se dividen en dos. O sea, los que vamos a estudiar van a ser solamente uno de ellos. Van a estar los sistemas no lineales autónomos, que estos son tales que x' depende solamente, ¿cómo lo noto? Así, solamente depende del estado de t. Y sistemas no lineales, no, ¿cómo lo escribo? No autónomos. Ay, no recuerdo cuál era la notación. Bueno, no autónomos, no lineales, no autónomos. No recuerdo si solamente se escribe SNL o se escribe NA después. Pero, los sistemas no lineales, como los que no son autónomos, ¿sí? El profe puso SNNA, ya entonces sí. Sí, es que no tengo la punta aquí, entonces, como que en mi cuaderno que tengo acá al lado la anoté así nomás. Sistemas no lineales no autónomos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que de hecho el sistema no solamente depende del estado, sino que depende de esto. ¿Qué significaría, por ejemplo, en este caso, el de los conejos y los gatos, que la dinámica no solamente depende de cuántos conejos y gatos hay, sino que a lo mejor hay una condición climática, y eso depende del té, ¿ok? Va a depender de, no sé, si es invierno, verano, si algo que vaya cambiando. Entonces, nosotros no nos interesa estudiar eso porque nos van a faltar manos, dimensiones como para verlo. Solamente vamos a, bueno, quizás las técnicas también son un poco distintas. Vamos a estudiar esto, ¿sí? Donde solamente depende del estado y son los gráficos que vamos a tener para hacer algo así. Entonces ese va a ser el objetivo, generar estos gráficos, porque al final son de problemas no lineales que no sabemos quizás resolver, pero sí podemos estudiar de forma cualitativa. Consideremos el sistema, y ahora sí, f de x, y y este de g de x, y. Ya, entonces llamaremos puntos críticos, llamaremos críticos a los puntos x barra, y barra, tales que f de x barra y barra es 0 y también g de x barra y barra. ¿Sí? Entonces esos van a ser los puntos críticos y nos va a interesar estudiar porque van a ser estos puntos extraños que generan algo en este sistema. Y además que generan los cambios, que a partir de ahí hay cambios, sino que como la derivada tiene que cambiar de signo para que haya un cambio, entonces son los puntos que nos interesan. Y me parece que eso es todo. Ah, bueno,
y esto es la proposición 1, que esto no lo han visto, pero en la P3 hay un ejercicio relacionado, que es que me interesará quizás saber si este punto crítico es estable o no. O sea, perdón, este es aislado. No, esto no es estable, eso lo vemos después. Si es aislado o no, y vamos a decir que es aislado, por ejemplo, este es aislado, porque si es que es el único, ahora si fuesen, por ejemplo, muchos, infinitos puntos, porque puede pasar que aquí hayan infinitos puntos, entonces ya no es aislado, es denso, porque si tomo un abierto, ahí, no importa el abierto que tome, ahí caben, ahí hay. Entonces se le llama denso. Y eso eh, lo vamos a estudiar con el jacobiano. Sí, ya, eso es como el resumen de lo que necesitamos saber y, en general. Pero primero vamos a linealizar ciertos problemas, ¿sí? Que son estos que están acá. Entonces, ¿qué significa linealizar? Linealizar significa hacer esto que les comentaba acá arriba. Estudiar más o menos la derivada de este sistema, que sería con el jacobiano. Acá en el resumen, ahí. Lo escribo así, ¿sí? Como un sistema linealizado, simplemente es tomar el jacobiano que son las derivadas parciales de esto, ¿cierto? Como una función de R2 en R2, serían las derivas parciales, y en X barra menos y menos Y barra. Entonces, lo que uno más o menos podría esperar. Entonces, pero uno lo puede escribir de una manera, no sé, ahí vamos viéndolo, vamos viéndolo. Vamos a hacer la P1 primero. Sí, no sé si hay alguna duda, valera harto contenido. Díganme si de lo anterior hay algo que le haya parecido extraño. O no sé. ¿Mm? Parece que no. Bueno, aprovechemos que somos pocos igual. Tampoco. O sea, si tienen alguna duda, podemos tomarnos un poco el tiempo de resolverla. Si no somos tantas personas que pueden dudar. ¿Sí? Entonces, queremos linealizar este sistema, que como pueden ver, es un sistema no lineal. Ya vimos más o menos de lo que nos sirve linealizar todo esto, ahora ya vamos de lleno a lo que necesitamos. Entonces, f de x, y lo identificamos, y es x cubo, g de x, y es simplemente y cubo. Entonces, el jacobiano, en este caso, va a ser esto. F respecto a x, de f respecto a y, ¿cierto? Sí. Esto de acá sería de g respecto a x, de g respecto a y. ¿Sí? De esta manera. Entonces, esto nosotros lo que vamos a hacer es evaluarlo en x barra como y barra, que vamos a linealizarlo en un punto específico, como uno lo hace acá. Si uno primero toma la derivada en un punto, y luego aplico la derivada como a la localidad, ¿cierto? Entonces lo hacemos eso. Entonces el jacobiano, ¿quién es en este caso? Bueno, la derivada de f respecto a x es 3x barra cuadrado, ¿cierto? Porque estamos evaluando en x barra, y barra, ¿verdad? El otro es 0, aquí 0, y en el g también es 0. Y acá también me queda 3 y barra cuadrado. Entonces, eso es el jacobiano. Por lo tanto, el sistema, vamos a anotarlo abajo. En el punto x barra, y barra, queda estos puntos x' y prima igual a esto, bueno, debería quedar así, ¿cierto? Debe ser jacobiano multiplicado por barra, y barra, x menos x barra y menos y barra. ¿Sí? Como está acá, ¿verdad? Ahí está. Y eso, al multiplicar, simplemente me va a dar 3x barra cuadrado por x menos x barra. Eso, ahí no hay una y barra. Entonces acá me va a quedar 3 y barra multiplicado por y menos y barra.
Y bueno, si yo quisiera escribir esto como nosotros estamos acostumbrados, esto ya de por sí ya es un sistema lineal. Yo podría distribuir aquí y voy a obtener 3x barra cuadrado por x menos 3x barra y prima igual a 3 y barra cuadrado y menos 3. Ay, a ver, aquí me faltó el cuadrado, ¿verdad? Este que está acá. Sí. Y 3 y barra q. ¿Alguien lo escribió, no? A ver, x barra es un número, ¿cierto? Sí, tanto x barra como y barra son un número. Es un estado en el espacio como acá. En este espacio de fase, yo estoy tomando un punto. Por ejemplo, acá, x barra. A ver, lo voy a poner con rojo. X barra y barra. ¿Y para qué linealizo? Bueno, me interesa saber qué pasa localmente. Ahí, cuando yo linealizo el sistema, esto me va a permitir saber si localmente salgo, si localmente entro. Eso es lo que me entrega. Entonces, por eso uno linealiza. Entonces, X barra y barra son fijos y X e Y son mis parámetros, ¿sí? Con los que yo voy a trabajar. Entonces, ese es el sistema. Y ustedes, bueno, pueden ver esto realmente es un sistema lineal. Así, AX más B o algo así. ¿Sí? Así, de esta manera. Entonces, eso. Bueno, de hecho uno lo puede trasladar, pero no importa, pero como así nomás. Pero no, no importa, esto es lineal. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero esto ya está linealizado, ¿ok? Está linealizado respecto a eso. Eso es lo que uno estudia. Entonces eso. Tenemos ya el primero, vamos al segundo. Uno en general linealiza como respecto a los, o sea, uno va a linealizar respecto a los puntos críticos que es los que a uno le interesa. Entonces, continuemos acá. Ay, pensé que había rayado yo. Entonces, ya ahora sí, ya un poco más sueltos con esto, ya sé que esto es F y sé que esto es G. Entonces, yo, yo podría como linearizar como coordenada a coordenada, que es más o menos como lo escriben también en el apunte, que es notar que, bueno, F es una función que va de R2 a R. O sea, ¿sí? Entonces, su derivada, evaluada en un punto, también va de R2 a R. Y es, de hecho, la suma de las derivadas parciales. Quizás es muy golazo de CBD esto, pero, bueno, o sea, puede ser. Pero, ¿cómo van a mostrarles que si uno hace esto, puede salir muy cortito? Como es la idea. Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque aquí esto uno va a hablarlo así. Si uno se hace las multiplicaciones, por ejemplo, van a obtener esto. ¿Sí? Se multiplican lo que va a haber aquí arriba, que esta es una matriz, multiplican, le va a quedar la derivada parcial de f por x menos x barra y la derivada parcial de f respecto a y por y menos y barra. Y eso es lo que ya anota acá. Así que, entonces, eh, uno puede hacerlo rápidamente también, como la derivada de esto respecto a x, entonces deriva respecto a x, 3 más x barra cuadrado, solamente eso, por x menos x barra, más la derivada aquí parcial respecto a y, voy a dar 2 más 3 y barra 3 y barra cuadrado, ¿verdad? Cuadrado por y menos y barra. Y acá eh, va a quedar eh, derivo respecto a la segunda, la derivo respecto a x, entonces me va a quedar 6 menos 3x barra
cuadrado por x menos x barra más, ahí alguien me escribió, sería 3 más 3x, 3 más 2x. ¿En cuál? Ah, arriba, sí, arriba, acá, sí, gracias. Ahí, sí, toda la razón. Sí, esta es 3, entonces sería 3 más 2x barra. Luego sería, respecto a ahí, sería 2 más 3 y barra cuadrado. Acá 6 menos 3 x barra cuadrado, perfecto. Y acá sería ahí, 4 más 2 y barra, bueno, barra no, así. Eso por y menos y barra. Sí, ese es el sistema linealizado como me lo definen ahí, me lo definen en el resumen. Ah, aquí, sí, ahí está. Entonces eso es lo que uno, sí, bueno, esa parte no es tan difícil, pero suena como algo súper normal y fácil, trivial quizás, pero esto de linealizar sistemas es algo increíblemente útil. Sí, muy útil. Sí, no sé si hay alguna duda con eso, quizás con la interpretación, no sé. Si no, vamos a la P2. Ay, no, copié mal. Ay. Bueno, y ahí linealizamos los dos sistemas, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas? Parece que ninguna. Si no... Yo quedé con duda, Javier. ¿Por Sí. qué se puede decir que es la suma de las derivas parciales? No entendí eso. Ah, ya. Ya, eso a mí me ha costado tiempo entenderlo. Está relacionado con esto. Como que si yo tengo una función que va de C, G chica de Rn a R, su derivada es la suma de las derivas parciales, evaluado como en los desplazamientos pequeños. Uno lo tiende a escribir así. ¿Saben? Si están leyendo algún apunte, a veces se lo anoten como, ahí, como así. Sí, G sub I, y acá le ponen como un H sub I, o algo así. Probablemente lo hagan. Entonces, ¿cómo se traduce en eso? Es que si ustedes multiplican este jacobiano, que el jacobiano sabemos que es una matriz con las derivas parciales, si tú Ujú. multiplicas ese j que está ahí, de f, bueno, como quiero anotarlo, chicos, voy a anotarlo así, así. No, a lo mejor lo anoto bien para que sea más claro. Ahí. Grande ahí, d de x, ya, de f, acá sería de f de y, y acá sería de g de x, y aquí sería de g de y. Sí, esto yo, ¿dónde lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar en x menos x barra, ahí, x barra y menos y barra. Ah, con la Entonces, definición del diferencial. claro, claro, o sea, uno Ya. realiza esa multiplicación y te va a dar en la primera coordenada la suma de las derivas parciales, si te das cuenta. Ya ahí canché. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues es Javier, es algo confundirse. ¿Mm? ¿Sí? una pregunta. ¿Y siempre se le va a multiplicar, bueno, cuando derivo respecto a x por el x menos x barra? ¿Siempre? Sí, sí, el X barra es el punto en el que tú estás linealizando. Sí, ese es, lo necesitas como, sí, sí, eso. Como tú, porque uno linealiza en un punto. No es como que sea lo mismo, no es lo mismo sacar la deriva en cualquier parte, porque como que me da cosas diferentes. Entonces, tú a lo mejor quieres estudiar este punto, por ejemplo, este punto acá es un punto crítico, entonces uno tiende a estudiar la derivada. Entonces, la derivada yo la tengo que sacar en ese punto. ¿Sí? Uno también lo hace como en PR y cosas así. Sí, es como la definición de derivada, solo que en vez de h se pone x menos x barra. Sí, exacto, justamente. Sí, ese x menos x barra es lo que como que representa, es ese h, es el mismo h. Sí, exactamente el mismo h. Bueno, no sé, sí, Andrés, eso no sé si fue claro o no. Parece que, no sé, parece que sí.
Sí. No respondió Nicolás, sí, pero ya. Bueno. Vamos entonces. Encuentre los puntos críticos del siguiente problema, solucione el problema y haga un diagrama de fase. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, eso es lo nuevo. Y bueno, ahí se puede decir algo de la estabilidad de estos puntos críticos. Nosotros todavía no hemos hablado de estabilidad, pero en palabras mundanas sí podemos hablar de eso. Ya, primero los puntos críticos. Ya, puntos críticos, ¿qué son? Recordemos que son los puntos tales que estas partes de acá se anulen. Sí, eso es lo que conversamos en delante. Ya no, en este caso acá es fácil, porque x, como que de la primera ecuación voy a sacar que x tiene que ser igual a menos y de la que está abajo voy a sacar que x tiene que ser igual a y. Entonces, por lo tanto, eh, la única solución factible a esto es que tiene que ser 0. Entonces, x tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual Javier, a y. ¿Sí, dime? una consulta. ¿Y en estos ejercicios también pueden como agregarnos otra variable z, la derivada de z igual a tanto? ¿O solamente siempre va a ser con dos variables, x e y? No, lo dudo mucho que agreguen algo más, no, de esas dos dimensiones, no, porque le van a pedir eh, hacer un diagrama probablemente. Nunca he visto un ejercicio con tres. Ah, Al ya. menos yo Vale, nunca lo muchas he visto. gracias. Sería diabólico. Así. Sí, de verdad. Em, entonces, tenemos el punto crítico, perfecto. Tenemos punto crítico. Punto crítico. Sí, de hecho el sistema es lineal, está linealizado como respecto a sí mismo. Si ustedes sacan la derivada aquí y todo, y linealizan respecto al punto cero, van a obtener exactamente el mismo sistema. No van a tener ningún problema con eso. Em, Ya, entonces lo otro nos dicen es solucionenlo. ¿Por qué nos dicen solucionarlo? Porque debemos hacer un diagrama de fase y todavía no sabemos hacerlo de tan buena manera, pero sí sabemos solucionar sistemas lineales. Al final, solucionando estos sistemas lineales uno hace los diagramas. Eh, Vamos entonces a solucionarlo. Entonces esto es simplemente x y prima 1, 1, menos 1, 1. Yo no sé qué tanto se parece a esto lo del control, pero sé que se parece, porque lo vi un poco, pero no sé si es igual. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, sacamos los valores propios, vectores propios, y solucionemos. Sí, hagámoslo de manera veloz. Sí, acá el polinomio, como queda 1 menos lambda al cuadrado. Sí, porque acá voy a restar lambda menos lambda. Entonces va a ser ese por ese menos este por este. Entonces acá se va a sumar 1, ¿cierto? 1. Es igual a lambda cuadrado menos 2 lambda, y acá va a quedar más 1, entonces más el otro 1 va a ser más 2, igual a 0. ¿Qué raíces tiene esto? Bueno, yo puedo despejarlo con esta fórmula clásica, menos b más menos raíz de b cuadrado, que acá sería 4 menos 4ac. 4 veces es por ese, entonces es menos 8. Eso dividido en 2. Acá va a quedar entonces S2 dividido 2, va a dar 1, más menos, y acá va a quedar la raíz de menos 4, que es 2i. Si 2i y dividido en 2 va a ser i. Tenemos esas dos raíces, entonces, raíces conjugadas, como uno puede esperar. Eh, y vamos a, bueno, continuemos. Veamos ahora los vectores propios. Propios. Vectores propios. Entonces, quiero encontrar soluciones al siguiente problema. Problema 1, 1, menos 1, 1, v1, v2. Claro, vamos con lambda igual 1 más i primero. ¿Sí? 1 más i por v1, v2. Sí, solamente necesito una de estas dos ecuaciones para trabajar. Usemos la primera. Ay, muele como el oído con este audífono. Entonces voy a obtener que de la primera ecuación, v1 más v2 va a ser igual a
V1 más I por V1. ¿Cierto? Acá es la primera coordenada, que es esto, que es multiplicado por esto, tiene que ser igual a lo que salga de acá en la primera coordenada. O sea, la multiplicación de esto. Entonces, es eso. Y de acá obtengo que V2 tiene que ser igual a I por V1. Ya, y aquí uno obtiene que el vector es 1i. Si me dicen si hay dudas, por favor, uno obtiene eso, ¿cierto? Porque acá sería V1 y abajo I por V1, y ese V1 ahí uno lo pondera por lo que quiere y uno usa este, como le pone 1. Entonces ya tenemos ese vector propio, ¿listo? Y ahora vemos el vector propio asociado al otro valor. 1 menos i. Aquí entonces 1, 1 menos 1, 1 por W1, W2 tiene que ser igual a 1 menos i, W1, W2. Acá es similar, muy similar. W1 más W2 va a ser igual a W1 menos i W1. Esa es la primera ecuación que me entrega este sistema. Entonces yo de aquí obtengo que W2 va a ser igual a menos i W1. Por lo tanto, W va a ser 1 menos i. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, la matriz A, ¿qué composición va a tener? Va a tener a los vectores propios colgados, ¿sí? El 1i primero, 1i, después el 1 menos i, acá los vectores propios en la diagonal, 1 más i y 1 menos i. Y la inversa de la primera. ¿Cómo es la inversa? Bueno, cambiamos de lugar la diagonal, menos i, 1, y multiplicamos la otra diagonal por menos 1. Menos 1, menos i. Sí, así era, ¿cierto? Sí, sí así es. Cambiamos de lugar y multiplicamos. Muy bien. Bueno, y esto tiene que ser 1 dividido el determinante de la primera. Dígame si no me están siguiendo, es que estoy haciendo hartos pasos, pero porque como que asumo que esto como que ya lo hemos trabajado. Entonces, 1 partido del determinante de la primera, entonces S por S es menos I menos S por S, entonces menos I. Se va a estar dividido por 2I. Pero, ¿qué es 1 partido 2i? 1 partido 2i, uno multiplica por arriba y por abajo por i, que a uno no le gusta tener imaginarios en el denominador, y obtengo, no, este es con un menos, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿sí? Y al final me va a quedar i medios. ¿Sí? Porque acá me va a quedar i cuadrado, y me va a eliminar ese más, y bueno, eso, me va a quedar i medios. Se va a quedar i medios. Y medios. ¿Sí? A ver, esta parte igual como así vamos a ir viendo si andamos bien. Y medios, entonces acá realizamos la multiplicación, o sea, esta multiplicación. 1, 1, y menos i. Sí, esta parte hay que ser cuidadoso porque como hay tantos i's, es fácil no darle bien a los signos. Entonces acá va a quedar un 1, ¿sí? Porque menos i por i va a ser menos 1 por menos 1. Entonces 1, acá también 1, acá va a quedar menos i, de acá abajo va a quedar i. Bueno, y el 1 medio lo dejamos afuera. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, ahora solamente, bueno, queremos la exponencial de la matriz. Entonces, la exponencial de e a la t va a ser, acá son las mismas, ¿cierto? Menos i. Y adentro va a ser e a la t por el valor propio. Entonces, yo puedo, como por propiedad de la exponencial, escribir esto como e a la t por e a la it. Esto queda igual. Yo realmente no puedo ver sus caras, entonces no sé si están así muy sorprendidos, extrañados, no sé. Entonces hacemos eso, ¿ya? Eh, ¿Javier? Dime.
Es que este es como, o sea, lo que entró para el control pasado, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Es lo Sí, mismo. también, sí, pues esa es la cosa, como que también pasó esto, justamente. Pero este sistema igual como que tiene buenas, yo creo que lo pusieron como para, no sé, para facilitar el avance a lo siguiente. Igual era un problema que se podía hacer en su momento. Sí, pero sí es parecido, es muy parecido. Muy parecido. O Vale. sea, igual es lo Esa, mismo que uno siempre hace, solamente que aparecen estos IES, pero uno tiene que, como que dice, ya bueno, son IES, y para adelante, como que no cambia vale, nada. la dejo yo, ¿Sí? gracias. Sí, espero que les haya ido bien en este. Bueno, acá uno El multiplica recupera- nomás. al ¿Mm? recuperativo. Al recuperativo. Sí, no. Pero bueno, igual le encontré, yo hablé con un amigo, como que le comentaba, si, no sabía si poner o no este ejercicio porque era muy parecido al del control. Y él me dijo, no, sabes que sí, es mejor porque en el caso que tengan que hacer examen o algo así, al menos ya lo van a haber visto y no, ya lo van a saber. Entonces, eso igual lo puse. Eh, entonces, bueno, multiplicamos, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Multiplicamos, e a la t, e a la it, después acá al otro lado, e a la t por e a la menos it, y por e a la t por e a la it, y aquí menos, y por e a la t, e a la menos it. A ver, si todo bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Ya, aquí multiplicamos por esto. Por un medio. Continuamos. Realizamos la otra multiplicación. Bueno, acá yo puedo factorizar desde la primera, puedo factorizar el a la t. Eso es bien visible porque todos tienen el a la t. Ese tiene una a la t, ese tiene una a la t, este también, este también. Entonces lo puedo factorizar, ¿no? Y hacer la multiplicación así es más sencilla. Entonces, e a la it más e a la menos it. Y aquí a lo mejor puede que estén notando cosas, puede ser, puede que no. Em, e menos i por e a la it más i e a la it. E a la it, acá i por e a la it menos i e a la menos it. Eh, sí, ok, muy bien. Ah, mm, 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 mm. Quizás sirve anotarlo de otra manera. Segundo, segundo. Ya después lo anoto de la manera que sea más apropiada para que sea visible todo. Sigo multiplicando. Y acá, bueno, acá los i's van a desaparecer. Entonces simplemente me va a quedar menos. eh, ¿Cuál va a quedar con menos? No, este va a quedar con más el primero. E a la IT, ¿cierto? Porque hacer i por i y por menos 1 se va a quedar igual. Y el segundo también va a quedar igual. Así que más e a la IT. Bueno, e a la IT, ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Ahí esto por un medio. Eh, bueno, ¿qué pasa ahora? Si se dan cuenta, recuerdan, estos son senos y cosenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque e a la IT es coseno de t más y seno de t. Entonces uno puede despejar que coseno de t es e a la it más e a la menos it medios y que seno de t es igual a e a la it menos e a la it dividido 2i. ¿Sí? Esto aquí aparecieron estos senos y cosenos. Acá, por ejemplo, el de arriba es claramente un coseno, entonces e a la t por, claramente aquí hay un coseno de t, entonces coseno de t. El de acá, ustedes recordando que 1 partido por i es igual a, si multiplican por i arriba y abajo, es igual a menos i. Entonces, aquí hay factorizan el menos i, lo llevan al denominador y van a obtener un seno de t. Entonces acá obtienen un seno de t. Ay, ¿por qué se usa como macro eso? Seno de t, acá un menos seno de t, acá un coseno de t de vuelta.
¿sí? Sí, cuénteme, ¿se ve eso, no es cierto? Este es claro, por ejemplo. S con S es claramente esto. Acá tienen que factorizar el por... Ah, no, este tiene que ser un seno, entonces es como multiplican arriba y abajo por i, por ejemplo, ¿sí? Y van a cambiarle los signos. Ay, aquí me faltó un menos. Es este. Ahí faltó un menos arriba. ¿Sí? Entonces le da el seno. Y así se quedan senos, cosenos y cosas. Entonces tenemos la solución. Entonces, así obtenemos que x de t y de t va a ser igual a e a la t por coseno de t, seno de t, menos seno de t, coseno de t multiplicado por las condiciones iniciales, x0 y 0. Sí, entonces eso. ¿Qué más me preguntan? Me dicen, bueno, ya lo solucionamos, esta es la solución. ¿Ok? Solucionamos. Hago un diagrama de fase. ¿Cómo es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es de este estilo, ¿sí? Como X, Y. Entonces, yo esto lo hice, o sea, lo he hecho de la siguiente manera. Primero me interesa su norma. Sí, bueno, también, ya, sí, sin pérdida de generalidad, asumamos que las condiciones iniciales son 1, ¿sí? Como para hacer más o menos esto sencillo, como que partiese como aquí, por ejemplo, la trayectoria, y quiero ver qué sucede, si aquí después quizás me alejo, si empiezo a girar, si empiezo a hacer alguna extraña trayectoria, eso es lo que quiero estudiar. Entonces, tomemos un punto cualquiera y vemos, ahí estudiamos. Yo tomé aquí el punto x0 igual 1. Cuéntame, no me ven, pero no me ven. ¡Ah! Oh, no, ¿por qué? A ver, voy a desactivar la cámara y voy a activarla. No, ¿por qué? Ya, bueno, no hay nada que hacer y saco el filtro. Bueno, realmente no sé por qué activo si como que no es muy útil. No, ninguno. Ah, es que como que debe estar llegando como muy directamente la luz de la ventana de atrás, entonces me tapa. Si no, no tiene solución esto. No, me voy a dejar, me voy a quitar para no distraer. En un rato la pongo aquí. Entonces, ¿qué vamos? Ah, ya. Entonces estudiemos qué pasa con esto. O sea, en cuanto a norma, empezaré a decrecer, es más o menos lo que uno va a estudiar. Entonces, ¿qué pasa con esto? X, y. Bueno, si esto es realmente x cuadrado, bueno, de t, ¿cierto? Es una función de t, y de t, y eso también al cuadrado, y esto es la raíz, ¿verdad? Eso es la norma. Esto ya estamos acostumbrados a eso. Y eso sería, ¿cómo? Sería eh, la raíz de el x es e a la t por cosas, bueno, voy a escribirlo completamente mejor, e a la t por coseno de t, ¿cierto? Más seno de t, eso al cuadrado. Esto tiene que ser más e a la t por seno de t menos, no, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, puede ser coseno de t menos seno de t igual, sí, así, al cuadrado, ¿verdad? De acá uno puede sacar el a la t, y aquí t seno de t más menos cuadrado Bueno, y acá les va a quedar como, no, no voy a continuar esto, pero les va a dar un factor, ¿ok? Constante,
multiplicado por e a la t, porque es constante, porque, o sea, que no quiero como que se pierda tanto como en hacer eso, porque acá van a salir coseno cuadrado, y más 2 por seno coseno, que se va a eliminar con el menos 2 seno coseno de acá, y al final van a obtener eh, dos veces coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces va a salir un raíz de 2. Pero no es importante el raíz de 2, sino que es importante que hay una constante, que llamémosla alfa, o sea, sí, alfa, de manera que, no, alfa no, porque se va a perder un poco, una constante, de manera que la norma es proporcional a e a la t, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que mi diagrama, si yo parto en un punto aquí, yo me voy a empezar a alejar, porque mi norma va a empezar a crecer exponencialmente. De hecho, va a crecer tan rápido, así, exponencialmente va a empezar a salir, a escapar del punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ir sucediendo respecto a la norma, ¿ok? Respecto a la norma va a pasar eso. ¿Qué pasa ahora con el ángulo que se forma acá? Por ejemplo. Sí, realmente yo estoy haciendo todo esto para, como, de alguna manera, poder dibujar que lo que sucede aquí es una espiral. Se va a generar una espiral de este tipo, que sale, ¿sí? Ya nos hace sentido que salga porque la norma va a crecer, se va a crecer de esta manera. Además, igual no hacía sentido porque era como algo por una exponencial, entonces como que la norma iba a crecer, tenía bastante sentido. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Ya? Entonces, el ángulo que está acá, yo sé que tangente de θ es igual a i dividido x. Por lo tanto, ya veamos el ángulo. Veamos el ángulo. Entonces, yo sé que, bueno, θ, ángulo, la tangente de θ es igual a i dividido x. Disculpen el desorden, como que se me desordenó la pizarra de un momento a otro por los Javier, dibujos. ¿Sí? me perdí a la hora de que sacaste la tangente. ¿Por qué? No, no. Ah, porque depende de cómo uno lo haga. eh, Como en un círculo, acá hay un ángulo, y la tangente es el seno dividido el coseno. Sería este lado dividido este lado. Eso uno lo expande a un círculo de de cualquier tamaño, y uno termina trabajando como por regla mm, de proporciones, no sé, tales, algo así, quizás, que la tangente es este lado dividido este lado, el opuesto dividido el adyacente al ángulo. Ah, ya. Entonces, siempre tenemos, para estos ejercicios, hay que sacar como la tangente. O O... sea, realmente este ejercicio es realmente para mostrarles esta espiral. Dudo mucho que les pidan, por ejemplo, en el examen o cuando tengan que ustedes hacerlo, lo van a hacer con un método mucho más sofisticado. ¿Sí? ah, Con ustedes ya solo saber los valores propios, por ejemplo, acá le dio uno negativo, o sea, perdón, uno que era imaginario, con eso ustedes ya van a poder ser capaces de intuir que esto va a estar asociado a un seno coseno, entonces probablemente va a estar girando de esta manera. Ahora ya, ya. la parte real, van a asociar la parte imaginaria a eso y la parte real a, a la exponencial si es que entra o si sale, ¿sí? Ahorita Eso es lo que comprendí mejor. va ahora más, ¿sí? Va. Entonces, eso es más o menos. Ahora lo estoy haciendo a mano porque aún no tenemos las herramientas para hacerlo de esa manera más sencilla. Pero de esta manera, quizá un Es poco... un- Solo es un ah, spoiler. ujú. Ah, ya. Sí, sí. Si con parte real negativa entra, exacto, con parte real negativa esto empieza a irse hacia adentro. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, hagamos no, acá yo, entonces el ángulo, yo lo puedo entender de esta manera, como y dividido x, ¿verdad? Entonces, el arco tangente
de, bueno, y era coseno, ¿verdad? Coseno de t, o seno, sí, coseno de t menos seno de t. Y el x era coseno más seno, seno de t más seno de t. Sí, o sea, en un momento lo que va a pasar es que siempre que tenga estas partes imaginarias aquí, también tiene que ver con que como estos coeficientes son reales, yo sé que los valores propios, si son complejos, son conjugados. ¿Sí? Está uno y su conjugado. Por lo tanto, van a aparecer sí o sí al multiplicar las matrices exponenciales a la it y exponenciales a la menos it. A partir de eso, después van a aparecer senos y cosenos, multiplicados por alguna otra cosa, pero ahí salen los senos y cosenos. Y eso, o sea, como el hecho de que esto sea conjugado, termina haciendo que esto gire, de alguna forma, ¿sí? Esto gira. Es más o menos lo que sucede. Bueno, esto no sé si hacerlo, porque lo hice ayer, y como era largo y se pierde un poco, pero usando reglas de ángulos, ¿sí? Ángulos, o suma de ángulos. Ustedes pueden escribir todo esto como la tangente de t más una fase phi. ¿Sí? Esto ustedes pueden hacerlo. De manera que, mucha siento que es muy gol, pero no es como la parte, bueno, a ver, quizás puedo explicar un poco. Esto es un, sí, no es tan, o sea, esto tiene que ser el seno de algo, por ejemplo. Tiene que ser el seno de t más phi. Entonces, buscan separar la suma como seno, coseno y coseno, seno, ¿verdad? Entonces, buscan ese phi de manera que esto calce. ¿Sí? De manera que lo que está arriba calce, que calce con lo de abajo. Entonces, si ustedes lo de abajo lo quieren escribir como el coseno de t más phi. Eso no es tan difícil. La fase creo que era como este ángulo que está acá. ¿Ok? Creo que es como el de acá es pi cuartos. Entonces sería como pi cuartos de acá hasta allá. Sí, era uno de estos dos. Era de estos que tienen como los raíz de 2 por ahí dando vuelta. Entonces, ustedes pueden escribir esto como eh, la tangente de t más una fase, phi, y esta acá les va a quedar t más phi. ¿Sí? Como, disculpen el gol, pero es tanto desarrollo que se pierde un poco como lo que queremos, que es despejar teta. ¿Sí? Utilizando trigonometría, despejamos que este ángulo que está acá, de hecho, crece a tasa t. ¿Sí? Entonces, eso significa que respecto a tiempo, partiendo por ejemplo en ese punto, voy a ir generando esto, así. Me voy a ir alejando. Bueno, y de hecho esto es así. Sí, eso es porque me voy alejando al final. Como esto es lineal, no pensemos que esto va a cambiar en algún momento, este es el comportamiento que tiene. Como por unicidad de la trayectoria, uno puede continuarla hacia adentro. Entonces eso es lo que voy a obtener, ¿verdad? Voy a obtener esta hélice que se aleja en el eje XY. Entonces, me dicen, bueno, soluciónelo, haga un diagrama de fase, que ahora lo hicimos con herramientas súper rústicas, que después va a ser súper easy. Se puede decir algo de la estabilidad de los puntos críticos. Bueno, en este caso, el punto crítico que tenemos es ahí, ese, ¿verdad? El 0, 0, que es lo que habíamos obtenido resolviendo la ecuación que está acá arriba, que era más o menos sencillo. Entonces, es el 0, 0. Entonces, uno se podría preguntar si es esto estable. ¿Estable en qué sentido? Estable a que si yo empiezo en el centro, bueno, tengo derivada temporal 0 y todo es 0, entonces sí, me voy a quedar. O sea, es un punto como estacionario en algún sentido, pero me preguntan por estable.
Entonces uno en estable tiene que hacerse más o menos la pregunta de, ante una pequeña perturbación, digamos, si yo me desplazo un poco desde el centro, la trayectoria que sigo, ¿qué hará? ¿Me hará alejarme? ¿O me hará volver? ¿Me hará quedarme ahí? Y en este caso la respuesta es claramente que voy a salir disparado, claro, va a salir disparado hacia afuera. Entonces, esto no es estable, no es estable. Sí, no es estable. En este caso. Si eso, a ver, por acá estamos, jacobianos analizables, críticos. No, en ese resumen no está mucho lo de estabilidad. Pero es, sí, al final igual depende, va a estar asociado a la parte real de los valores propios. Si los valores propios tienen parte real positiva, significa que yo voy a tener alguna dirección, que en este caso que va a ser un vector propio, que me va a alejar de esto, va a alejar de aquí. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver más la semana que sigue. Porque ahí vamos a tener realmente las herramientas para hacerlo. Ahora lo estoy haciendo como con herramientas medievales. Pero eso. Sí, en este caso, no, bajo el concepto de estabilidad de ser sensible a una perturbación, o sea, como tengo una pequeña perturbación, ¿qué sucede? Porque mecánica nos dio un spoiler de esto. Ah, qué bueno, muy bien. Por ejemplo, Javier, sí, dime. una duda. Al principio habíamos sacado de que X era igual a menos Y. ¿Eso lo usamos en algún momento o no? Digo, porque que yo recuerde. O quizás Ah, me. sí, sí, para poder resolver, es que aquí estaban buscando un punto crítico. Un punto crítico es un punto tal que estas dos ecuaciones son cero. Eso es lo que queremos encontrar en primer lugar. Entonces, ese punto crítico debe cumplir x es igual a menos y x es igual a y. Por lo tanto, esas dos cosas, por ejemplo, si yo el x, perdón, acá despejo x y lo reemplazo arriba, voy a llegar aquí, tiene que ser igual a menos y. Entonces tiene que ser igual a 0, necesariamente. Eso es lo que dice acá, para eso lo usé, para encontrar el punto crítico. Vale, gracias. ¿Sí? Vale, de nada, ahí ya parece que mi cámara funciona. Ahí no, derivar a la potencia 2. Sí, volví. ¿Qué otra cosa puede haber sucedido? Por ejemplo, si, como preguntó Nicolás, creo, si este valor propio hubiese tenido una parte real 0, esa exponencial estaría leal a 0, entonces sería simplemente un 1. Y esto simplemente se hubiese quedado en la misma norma todo el rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma hubiese sido acá 1, se hubiese conservado la norma, y acá, de hecho, el valor alfa que sale acá es en este caso raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2, que de hecho coincide con la norma del x0 y 0. ¿Sí? O sea, mi norma no cambia y el ángulo sí, el ángulo va a ir variando. Entonces, otra opción hubiese sido esto, si por ejemplo la parte real de lambda hubiese sido 0, hubiese obtenido esto. Y ahora si la parte real de lambda hubiese sido negativa, ahí hubiese entrado, se hubiese entrado, esto entraría. Sí, eso es algo en lo que vamos a andar las próximas semanas. Quizás me cuesta ser un poco enfático, pero esto es súper potente, se puede utilizar para estudiar una infinidad de sistemas. ¿El círculo es más grande para una parte imaginaria más grande? No, el tamaño de esa órbita va a depender del punto inicial. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros si partíamos en, en el 1,1, nuestro radio era raíz de 2, como es de esperarse, porque el 1,1 tiene esa norma. Pero si hubiese partido en un punto más fuera, hubiese tomado otra trayectoria. Esto igual se le llama estable. Estable significa que puedo encontrar como una localidad tal que yo a partir de ahí no vuelvo a salir nunca. Van a llamar asintóticamente estable si es que ustedes convergen, así como que entran, como acá. O sea, esto es asintóticamente estable. Estable es algo más fuerte y esto es estable. Nosotros en nuestro caso estamos en un caso que no es estable. ¿Por qué? Porque la parte real de lambda es positiva. ¿Sí? Eso lo van a ver.
Bueno, y por último me dicen, considera el sistema no lineal autónomo, este que está acá, encuentre los puntos críticos del sistema, clasifíquelos si son o no aislados. Entonces, bueno, no sé si hacerlo, porque se me fue mucho tiempo. Pero hagamos los primeros y les comento, porque esta parte es corta igual, así que hagamos unos primeros puntos para que vean más o menos cómo se hace y los clasificamos si son o no aislados. Cuando vamos a decir que un punto es aislado, acá hay un criterio. Si vemos el criterio. Ahí. Ahí. Esto. Estos audífonos son muy apretados y por eso me pongo el jockey abajo de los audífonos para que no apreten y me duele igual. Ok. ¿Qué queremos hacer para encontrar los puntos críticos? Encontremos. Sí, voy a mostrar unos dos y vamos a ir viendo. Ok, esto es x cuadrado menos x e a la i más 1 y cuadrado más 2y menos y. Ya, entonces uno quiere solucionar estas cosas iguales a 0. ¿Cómo uno hace esto? Uno lo hace, es difícil porque son ecuaciones no lineales. En principio esto no es sencillo, no. Es resolver sistemas de ecuaciones no lineales y esto en general es un problema que puede ser difícil. ¿Sí? Uno utiliza diferentes técnicas, en general utiliza los computadores para resolver esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir verificando qué pasa caso a caso. Cuando, por ejemplo, x e y son 0. Primero vamos eso. Si x es 0, y es 0. Sí, verificamos eso primero. Eso lo cumple, entonces, bueno, uno verifica que claramente cumple ambas. Cumple ambas. Entonces tengo que el 0,0 es punto crítico. Ok, tenemos uno. ¿Qué pasa si... ¿cuál podría ser el siguiente? Si x es distinto de 0 y es igual a 0. Bueno, entonces, la primera ecuación la puedo dividir por x, ¿cierto? Que es distinto de 0, puedo dividir por eso y obtengo x menos e a la 1 y el de abajo, bueno, esto tiene que ser 0 y el de abajo me va a quedar y cuadrado, no, perdón, el que es 0 es y. Entonces, eso es toda la información que tengo. Y es 0, ya no tengo nada que hacer con y. Entonces, x es igual a e. Por lo tanto, el otro punto crítico es e, 0, ¿sí? Punto crítico. Entonces, así uno va encontrando soluciones, creo que de esta manera. Y hay una parte que se me olvidó, como por ir comentando esto, es ver si el punto crítico es aislado. Esto es lo que queremos ver. Voy a mostrar solamente estos dos. Punto crítico aislado. O punto crítico, o si es que son densos. Sí, solamente vamos a usar el criterio del determinante. Entonces, el jacobiano, calculemos el jacobiano en cualquier punto primero. Diríamos parcialmente acá respecto a x, me va a dar 2x barra menos e a la i barra más 1. Ahora la segunda, o sea, perdón, ahora lo mismo, la primera respecto a i, se va a eliminar todo, va a quedar menos x e a la i más 1 barra barra. Abajo derivo respecto a x, me va a dar menos i barra. ¿Sí? Luego derivo respecto a i barra más 2 menos x barra. Entonces se evalúa en el 0, 0 y me pregunto si es, ¿qué pasa con esto? En el j de 0,0, ¿esto cuánto es? Es,
Entonces, x acá va a ser 0, acá va a ser menos e, ¿verdad? Que debe ser, sí, para ser 0, menos e. Acá va a ser 0, acá va a ser 0, y acá va a ser 2. Bueno, y este determinante no es 0, sí, tiene determinante, esto es una flecha, determinante distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Si el determinante distinto de 0 es un punto crítico aislado. Javier, una pregunta. Lo que está ¿Sí? en el lado derecho de la matriz jacobiana, existe ahí, ¿qué es? ¿Qué representa? O sea, lo que está a la izquierda sé que es la derivada, pero lo que está a la derecha no. ¿Esto que está acá? O sea, sí, pero el que está como en la columna 2 se podría decir. Esto. Sí, eso no sé dónde vino. Lo anterior, lo que está en la columna 1 sí, que es como la derivada, creo. Pero Porque esta matriz es la siguiente matriz. Sí, es la derivada parcial respecto a y. Es esta matriz. Respecto a x. Acá la derivada parcial de f respecto a y. La derivada parcial de g respecto a x. Esta es la derivada parcial de g respecto a y. ¿Sí? ¿Por ya, qué? ahora sí. Porque sí, este lado derecho, no sé qué letra usar. A ver, F, G, N, M, N, L, no sé. No, la F chica. Sí, F, piénselo como una de R2 a R2. Como que es esto al final. O sea, con F de X, y igual a F de X, y. Ay, no, siento que esto quizás es más confuso. No, mejor no. No, es más confuso. Em, sí, o sea, estoy tomando la matriz del sistema, ¿sí? Como si esta función es al final como dos funciones, ¿cierto? O sea, como la primera componente y la segunda componente. Entonces, si yo pienso esto como una sola, esta es la derivada. Si la matriz derivada. Entonces, eso es. ¿Sí? Tampoco, quizás no debería asumir que saben, como que yo no sé. Eh, puede ser que no estén tomando directamente cálculo en varias. Así que pensemos en esto, ¿sí? Esto que está acá. Esa es la matriz jacobiana. Bueno, que es la matriz de derivadas parciales. Y tiene que coincidir que, claro, lo que f está asociada a la primera coordenada. Entonces, si yo lo multiplico por desplazamientos, tiene que irse a la primera coordenada. G está asociada a la segunda coordenada, entonces tiene que ir a la segunda coordenada. Bueno, eso. Sí. No sé si hay alguna duda. Faltan otros puntos. Lo voy a subir. De hecho, tengo un beamer de esta auxiliar, es que es más larga incluso. O sea, de la P3. Como que esta P3 se la hice el año pasado y era bastante larga. Entonces, quizás les comparto el link y cosas así de esa auxiliar, porque la encontré buena. No sé, coménteme, ¿tienen alguna duda o algo? Porque supone que es de 2:30, ya como que estamos en una hora y algo ya. Sí, parece que no. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ya, voy a dejar de grabar entonces.